Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Bienvenidos a Los Transformadores. Les saluda Alonso. Hoy vamos a hablar de un momento crítico en la evolución de cualquier empresa. El instante donde el Excel ya no da para más. Y aunque sea algo útil, pues llega al punto en el que se vuelve un obstáculo para crecer. ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo andas? ¿Qué rollo? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Todo fino. ¿Listo para empezar? Listo. Antes de dar inicio, vamos a dar gracias a nuestro patrocinador. Este episodio llega gracias a Kroll ERP y quien hoy nos comparte este mensaje. Hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas. Para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que hablen entre sí. Ahí es donde un ERP marca la diferencia. Para más información, pues visita www.kroll.mx. Y Eso es todo. Justo lo que vamos a hablar hoy. Y pues hoy tenemos la dicha de contar aquí con el gran amigo Héctor Medina, director de Socresa, especialista en implementación de sistemas y pues con el que vamos a platicar largo y tendido de esta transición que sufren las empresas o que deberían de pasar las empresas para dejar el Excel y administrarse mejor. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal, ¿Qué onda? Alonso? ¿Cómo te sientes? Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a todo su auditorio. Pues aquí estamos para platicar, comentar todo abiertamente. Oye, Héctor, platícanos un poquito primero de tu trayectoria ahí, porque me pareció muy interesante la carrera que estudiaste. Sí, bueno, yo estudié la mitad de la carrera, 3 años hasta sexto semestre en el TEC de Monterrey y el resto, que fueron 2 años, en el ITESO. Tuve cambio de ciudad y me vine y estoy aquí. La carrera es licenciatura en sistemas computacionales y es el proceso que llevamos. Yo siempre me interesó mucho la licenciatura más que la ingeniería, precisamente porque la licenciatura tiene un foco más a procesos administrativos y yo siempre pensé en las empresas. Cada vez que tú en una empresa escalonas hacia arriba, te vuelves más administrativo. Entonces yo dije, pues ¿para qué estudiar una ingeniería si desde el inicio yo puedo irme a la parte de la licenciatura? Siempre pensando en estar trabajando en una empresa, en alguna dirección, en alguna gerencia. O sea, tú dijiste, sí, voy a trabajar. Sí, yo decía, bueno, yo vengo de familia donde mi papá toda la vida fue una persona que trabajó en una gran empresa, en una empresa de aquí de mexicana de pan, una empresa muy rica. Y bueno, él siempre nos decía, métete en una empresa grande, trabaja, desarróllate, jubílate, que fue el proceso que él hizo y que desde luego muchos mexicanos de esas generaciones es a lo que se aspiraba, ¿no? Y bueno, yo en la universidad me dijeron, puedes hacer otra opción, puedes ir y empezar a dar trabajo, no a salir a pedir trabajo. Y entonces pues ahí me volvió loca la cabeza. Licenciatura en sistemas computacionales, esa es la parte que me tocó. ¿Y cuántos años tienes trabajando con empresas, Héctor? No, ya de lo que es mi empresa tenemos desde el 1993 para acá. Yo salí en el 92 de la carrera y bueno, después de un año. Sí trabajé antes, estuve trabajando en empresas de helados, creo que no puedo decir marcas, pero bueno, aquí en empresas de helados. Pues sí, aquí, si van a ser clientes, sí. Prospectos. Estuve aquí en empresas muy importantes de helados aquí en Guadalajara y en México. Así como también yo soy de León, Guanajuato, estuvimos en fábricas de calzado como empleado. Después ya en el 93, pues sí, ya empezamos a generar nuestros propios proyectos y estuvimos con diferentes giros de empresas. Excelente, muy bien. Para dar contexto de quién eres. Y vamos a empezar aquí definiendo o platicando de lo que más le duele a las empresas es o cómo se ve una empresa que ya se quedó chica con el Excel, ¿no? O qué señales empieza a ver en el día a día ahí en su operación. Mira, es un tema bien interesante. A mí me gusta Excel. Yo creo que es una buena herramienta para trabajar, pero no es un sistema para administrar. Es una herramienta de apoyo para hacer cosas muy concretas,
pero no es para administrar. Mucha gente piensa que no me gusta a mí el Excel. Yo lo uso poco, pero sé que muchos empresarios, sé que sobre todo muchos contadores, pues se vuelve su pan de cada día, ¿no? Es como con lo que llevan toda la parte de su administración, hasta que suceden algunas cosas que supongo en un ratito empezaremos a platicar, ¿no? Aunque el tema del Excel, pues lo empiezas a practicar o a usar prácticamente cuando vas emprendiendo, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que se piensa o lo que se pensaba, ¿no? O es lo que había antes, ¿no? Cómo llevar ahí tu administración, cómo llevar tus registros en Excel, ¿no? Te digo, al principio empieza, lo veo yo como empieza como una solución, ¿no? Pero al ratito se te vuelve una trampa porque ya no quieres salir de ahí. O sea, Sí. empieza entonces desde las áreas que lo utilizan, al momento que a veces que les pones otra solución, como que ya no se quieren brincar a lo otro, ¿no? Sí, yo creo que después de picar piedra, brincaron a hacerlo a lápiz en una hoja y después encontraron que había una herramienta donde pues facilitaba poniendo algunas fórmulas, copiando y pegando, arrastrando, etcétera. El detalle es que te quedes ahí. El detalle es que tú pienses que con eso estás solucionando toda la parte de operación y administración de tu empresa. Y de repente, ese es el gran problema de Excel. Te atrapa y sientes que si sueltas eso, se cae toda tu administración. Cuando en realidad, muchas veces, el llevarlo así te está frenando a una posibilidad de un crecimiento exponencial. Entonces, no es malo llevar una herramienta, pero es eso, una pequeña herramienta para hacer ciertas actividades o ciertos procesos, más no para administrar. Y luego la raza, perdón, pero ahí Sí. como que hasta como que se vuelve ingeniero, ¿no? En el Excel. Que una En las macro, las macros. que las hojas dinámicas y todo el rollo, ¿no? Y sácalo de ahí, va a estar Que son cañón. buenísimas, Sí. que son buenísimas, pero te digo, después de que vienes de picar piedra y encuentras esta herramienta, pues claro que el brinco es interesante. Y si empiezas a aprender cómo hacer una tabla dinámica, cómo hacer una macro, como tú bien dices, pues bueno, ya piensas que estás en la punta del Everest. Y en realidad Sí. estás en la parte más baja de te digo, después de picar piedra ya brincaste a una pequeña herramienta. Fíjate que lo que yo he visto que cuando se empieza a complicar es cuando empiezan a operar más de una persona con el mismo libro. No, eso es, empiezas a hacer ya colaborativo el asunto y de verdad que en lugar de que sea un beneficio, empiezas a tener muchos problemas de seguridad, empiezas a tener muchos problemas de registro de datos, porque pues cada quien empieza a alimentar de la manera en que cree conveniente. Uno le cambia al otro, etcétera. Y procesos o modelos de seguridad realmente no están tan avanzados como para poder bloquear tales o cuales cosas por una cantidad de X de usuario, ¿no? O sea, Y luego traen ese rollo de los archivos duplicados. O que le modificaste y no era la última versión del documento. O que lo tienen compartido en un drive así en la sí, nube. o ya me le moviste y yo ya había alimentado esto, etcétera. Sí. Esos son los puntos que te digo que una hoja electrónica pues tiene, ¿no? O sea, te ayuda en ciertas cosas, pero no tiene el alcance para poder tener esa parte de integración de seguridad y demás. ¿Te ha tocado ver que alguna persona sea la administradora global del... Me ha tocado muchísimas veces ver eso. Prácticamente en las empresas llegas y sabes quién es el experto en Excel y es el que tiene... El de excelencia. El de El de excelencia, sí. Es el que tiene el power ahí porque pues es el que le dicen, oye, me le acomodas, oye, yo quiero hacer esto, oye, me le puedes bloquear tal cosa, oye, me puedes generar tal, puedes vincularme a esta hoja, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese es el rey ahí en las empresas. Te digo, no desmerito que es una buena herramienta, que sirve para ciertas actividades, pero no es para administrar, no es para es para procesar datos y sacar análisis y demás. No es un manejo empresarial colaborativo, no. A ver, ¿y qué opinan? O sea, ¿cómo se da cuenta un empresario cuando ya el Excel,
O sea, ya hasta ahí llegó, pues, o sea, ¿cuáles serían los señales para darnos cuenta, pues, de que ya hasta aquí llegó el Excel? Mira, yo creo que los empresarios, dueños de negocio, los gerentes, los directores, pueden darse cuenta cuando te empiezan a llegar datos diferentes, de Exceles diferentes de los diferentes departamentos. Es decir, tú me das el movimiento de ventas y me dices tanto en una hoja de Excel que tú hiciste, que tú llevas y que tú manipulas. Llega inventarios y me da los movimientos de la salida de los productos que tuvieron salida por ventas y revisa si no cuadra. Y luego después llega la parte de otro departamento con su hoja de Excel y entonces me ha tocado estar en reuniones gerenciales donde dicen, pues bueno, ¿a cuál le hago caso? Porque cada una de las hojas me da datos diferentes. Y pues obviamente eso sucede porque cada quien alimenta lo que está a su alcance ver y procesar. Sí, la bronca es cuando en el Excel quieres llevar saldos. Saldo de cuentas, saldo de productos, saldo de lo que quieras. Porque ahí necesita la intervención de un humano, el que va a hacer el registro. Vamos a suponer que si llevas tú la cartera de clientes en Excel y te pagaron y no registraste el pago, pues ahí quedó, que ya quedó desactualizada, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tiene. Sí, entonces una de las cosas que sí como empresario te das cuenta es, te llegan diferentes hojas con diferentes informaciones y es como prender alertas de decir, a ver, algo no está igual en todos lados y alguno de esos tiene que estar equivocado. Normalmente todos terminan equivocados porque cada quien ve desde diferentes ojos, desde diferente perspectiva, pues la información. Yo cuido tal información. Yo que soy de los depósitos cuido tal, pero pues inventarios a mí no me importa si pagaron o no pagaron. Yo pongo otros ojos en otra información, pero no cuadra contra los otros. Ese es el primer elemento donde el dueño tiene que decir, no, a ver, aquí tiene que haber una cuestión unificada. Y no es poner una hoja de cálculo compartida para hacer eso, no. Está desconectada la información, pues. Totalmente. Así. Totalmente. ¿Por qué crees que el empresario aguanta tanto ese? Mira, y me toca vivirlo en la actualidad con empresas de buen tamaño. ¿Sabes por qué aguanta? Se siente un poco, ¿cómo te puedo decir? Es que no puedo decir esclavizado, es más bien... Secuestrado. Es secuestrado es la palabra. Secuestrado sí, es la palabra. Porque entonces yo, que soy tal persona de la empresa, que llevo tal Excel, entonces yo te digo, dueño, pero yo lo hago así, si no, ya no vamos a poder hacer este cálculo, ¿eh? Entonces yo no sé cómo lo vamos a hacer contra el SAT y contra esto, porque aquí yo me aseguro y yo llevo, de los etcétera. Contadores no vas a estar hablando mucho. Cálmate. Bueno, a lo mejor no es el contador, a lo mejor es el auxiliar. Pero bueno, lo que sucede es, se sienten secuestrados porque entonces cada quien llega y le dice, pero ¿sabes qué? Este control yo lo voy a perder y entonces yo ya no me responsabilizo de tal o cual cosa. Y entonces, ¿qué sucede? Que el dueño dice, no, pues lo que tú digas, no, pues yo quiero seguir manejando mi Excel. Y entonces siguen arrastrando esa deficiencia de datos hasta que alguien de verdad toma la batuta como debe de ser y genera información o busca tener información en tiempo real, busca tener información íntegra, busca tener información donde todos los departamentos coincidan con los datos, convivan y alimenten una misma base de datos. Y eso no es otra cosa que hacerlo en un ERP. No hay de otra. Ok, entonces aquí viene la pregunta interesante. Bueno, vámonos más para atrás. A ver, vamos definiendo qué es un ERP. Aquí otra vez entramos pero en español. Pero sí, hagamos español, no, sí, vas en a español. sacar que las siglas en inglés. No, en español. En español sabemos que un ERP es un planeador de recursos de la empresa, ¿no? Es la forma. Si nos vamos nada más a la definición, entonces Excel sería un planeador de recursos de la empresa. Entonces no nos podemos quedar nada más en esa parte del concepto de la definición. Para mí, un ERP tiene que ser un software, un elemento de informático que esté con información centralizada, es decir, que tenga una base de datos común y que todos los que alimenten alrededor estén vinculados con esa información. Ojo,
Un software administrativo no necesariamente es un ERP. Y yo conozco y he vivido y he estado durante muchos años con diferentes software y me imagino que tampoco tengo que decir marcas, pero los software administrativos que son los software paquetería... chafas, Sí, los chafas de siempre. No el mismo necesariamente, software chafa de siempre. no necesariamente chafas, pero los software que son paquetería, donde funcionan un paquete sin otro, o un módulo sin otro módulo, sin otro módulo, que pueden trabajar independiente, qué pena decirlo, pero eso no es un ERP. Un ERP tiene que tener la parte de tener una base de datos relacional, tiene que tener una base única de datos y que todos los diferentes departamentos alimenten en eso y se está vinculando toda la información. Con esto lo que quiero decir es que si yo soy del área de finanzas y meto un depósito, pues lo voy a casar con una factura o una nota de venta que el departamento de ventas emitió y que yo no puedo meter un documento o un depósito simplemente vacío, a menos de que diga, fue un anticipo o fue esto. Eso le da todo el enlace a que en realidad, si yo jalo un hilo, le muevo la cabeza a alguien. En el RP justamente es eso, que todos los datos beneficien o auditen a los diferentes departamentos. Cuando estás en un módulo administrativo, un software administrativo que tiene diferentes modulitos y que puede estar no vinculado la parte de tesorería con la parte de ventas, porque cada uno tiene un módulo diferente, aunque sean de la misma marca, eso no es un RP. Es un software administrativo, puede funcionar, sí, para X línea de negocio, para X empresas, pero, señores, compañeros, Voltea la cámara. Implementadores, eso no es un ERP. Excelente definición. ¿Sabes qué he escuchado mucho también, Héctor? Que confunden un ERP y un CRM. No, nada que ver. A ver, explícales qué es un CRM también, mira, ya que estamos en eso, para que quede bien clarito hay dónde estamos. Hay una línea muy específica donde un CRM es el que administra toda la parte de los prospectos, toda la parte de definir el funnel de ventas, donde van pasando los diferentes prospectos hasta que se vuelven clientes. Una vez que ya uno de esos prospectos levanta un pedido, genera una compra, tiene ya un proceso que ya involucra la parte de administración, ya pasa del lado del ERP. Y entonces, en ese momento, el ERP se queda con datos reales. Cuando tienes prospectos, a lo mejor tienes 1,000 clientes, 1,000 prospectos con basura, información, pero nada más uno de esos te vuelve cliente, nada más debes de tener en el ERP uno solo. No puede ser los 1,000 vaciados acá porque esos no son prospectos. Entonces, quiere decir que entonces el ERP empieza cuando ya es cliente. Cuando ya tiene un proceso administrativo, exacto. Ya es cliente. Sí, cuando ya tiene un proceso administrativo, ya le genera incluso un CRM, podría agarrar o decirle a un ERP que genere una cotización y ya sea que la hagan manual o que se haga automática, pero si no tengo todavía yo un vínculo administrativo como un registro, una venta, una compra, bla, 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 sigue quedando por el lado de la posibilidad del CRM. Muy claro. Muy Ahí bien. está, muy claro. Ahora, ya que tenemos definido la parte del ERP, ahora, ¿cómo sabe una empresa? O sea, ¿cómo puede estar lista para dar ese paso? ¿Qué tiene que hacer primero? Primero tiene que querer tener de verdad un control administrativo. Tiene que estar deseosa de tener datos e información en tiempo real. Oye, pero todos lo tienen. Todos quieren eso. Sí, pero no todos se prestan a que tengan la posibilidad de implementar algo que suceda eso. ¿Por qué? Y tampoco, señor contador, no voy contra los contadores. Normalmente la parte de una contabilidad, y más en el pasado, se volvió histórica. Yo hoy todavía encuentro empresas que no han hecho su cierre, aunque ya pasaron el pago de los impuestos en marzo y en abril, que no han hecho su cierre del año pasado. Y tú dices, pero ¿cómo no tienes los datos de un balance, un estado de resultados y demás? No, lo sacan de los CFDI, ¿no? Hacen los impuestos ahí. Pues sí. Pues exactamente, porque nada más muchos contadores lo que hacen es pensar en la parte fiscal. Señores, Correcto. eso no es. Tienes que tener todo el proceso administrativo, todo el proceso de operación y toda la parte del registro. Y de ahí
sacar los datos contables y fiscales, pero tienen que estar totalmente casados con toda la parte de la operación, porque si no, entonces, pues es cuando dicen, mándame información, yo bajo los estados de cuenta, bajo los XML y entonces armo tu contabilidad. A lo mejor se pasaron un chorro de problemas que debieron de haber tenido un XML y no lo tuvieron y se volvieron no deducibles, y al no volverlos no deducibles, que sí lo pagaron en la cuenta fiscal, después acaban a tener, porque eso se convierten en ingresos. Y bueno, ustedes saben más que yo de esa parte. Pero fíjate, ahorita a la pregunta que hace Pedro, ¿no? ¿Por qué el empresario tendría que decir, sí necesito el ERP, ¿en qué dolores siente el empresario? ¿En qué momento dice, sí lo tengo que hacer porque me costó dinero no tenerlo? En tu experiencia, cuando tú llegas a implementar, ¿qué te dicen los empresarios? Porque a lo mejor habrá muchos que dicen, pues a mí en la semana me está quedando mi billete, más o menos me va bien. O sea, ¿por qué tendría que cambiar? Me roban pero poquito. Me roban pero poquito. O sea, ¿por qué tendría que cambiar? Cuando tú llegas ahí, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, una de las cosas que me toca ver mucho es que se cansan de la inestabilidad de la información, que se cansan de pedir información y que no la tienen, que les tardan 2-3 días en dárselas, que les tardan muchos datos para que ellos puedan tomar decisiones. Más que la parte del bolsillo, eso es lo que se cansa. Pero a ver, denme una relación de todo lo que debo. No, pues no sé. Okay. ¿Sabes qué? Déjame preparo la hoja de Excel y te la traigo. Y pasan 2 días y se la traen y resulta que ya lo que debían ya no es porque ya pagaron y ya se hizo el movimiento. Esa falta de información es la que le cansa mucho al empresario para poder tomar decisiones. Y me toca ver en muchos gremios que cuando ven que la competencia de ellos va adelante con datos, información o que hacen. Me toca ver con un cliente, mira, es que ellos ya están vendiendo con tableta en la puerta. Y yo no, yo lo estoy haciendo con un papelito a mano. No, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Yo quiero tener esa parte. Entonces, cuando ven que se están quedando contra la competencia, o que la competencia está haciendo cosas, o que está creciendo, o que ya abrió 2 sucursales, entonces empiezan a voltear a ver y decir, yo también oye, quiero. porque él sí puede, yo no. Si yo en teoría vendo más, soy mejor que él. Y se empiezan a dar cuenta de la ineficiencia administrativa y que no tienen información para tomar esas decisiones. Tema de competencia, entonces. Competencia. Con el gremio gasolinero pasa igual. Oye, aquel ha abierto ya 3 gasolineras y yo no he podido abrir una en un año. ¿Qué está sucediendo? Y entonces se entran en que no tienen información en tiempo real para poder operar. Y así muchos gremios. Cuando ya se decide a que, bueno, voy a poner un ERP. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos visto es la dificultad de implementar un ERP cuando no están bien definidos los procesos internos. Eso es un dolor de cabeza cuando quieres poner un sistema y no están establecidos los roles, los puestos, quién va a ser, etcétera. Definitivamente, yo no hago procesos. Yo no hago procesos. Siempre cuando me llego a una empresa, digo, bueno, vamos a implementar. Tú eres el experto en tu negocio y tú tienes que saber quiénes son las personas ideales y de qué departamento pasa a qué departamento la información. Esa es la mejor manera de poder llegar a implementar algo exitoso, ¿no? Algo de generar ese dato. Entonces, siempre yo provoco que hagan esas definiciones o con alguna persona, con alguna empresa, con algún asesor o de manera interna, alguien tome la batuta y administre ahora sí que de manera interna los diferentes puestos y entonces ya da la oportunidad de poder hacer. Y fíjate, es bien interesante. Mismo software con una implementación en teoría similar es diferente en cada lugar porque cada empresa le da un foco diferente. Mismo software, yo llego a la empresa. Mismo giro. Incluso a veces hasta mismo giro. Pero yo llego y el foco que tiene ese empresario es todo desde lo que compra. Y le ponen una especial atención a toda la parte de compras. Y hay quien se basa muchísimo en los inventarios y de ahí toma la base. Y hay quien se va a la parte de ventas. Hay quien está muy enfocado en la parte de costos para tener muy claro cuánto quiere ganarle y demás. Entonces, la implementación cambia. Con el mismo software, el mismo sistemita que estás implementando, cambia el modo en que lo tienes que implementar. Es una forma con un foco totalmente diferente.
Entonces eso es bien importante. Si la empresa no tiene definidos bien claros los procesos, ¿tendrían que pasar por un proceso de consultoría antes para estar listos? ¿O Sí, qué opinas ahí? Definitivamente tienen que tener una implementación de procesos. Sí. Es súper importante para tener éxito en una implementación. Sí, porque hemos llegado a empresas que ni siquiera tienen definido el organigrama, entonces ya desde ahí ya corre peligro la implementación. Por eso cada quien tiene su Excel y por eso cada quien provoca su información, porque nadie depende de nadie, y me refiero al flujo de información más que de cuestión de liderazgo. Entonces cada quien se procesa su propia información para generar y ahí es donde se hace el cochinero. Cuando ya tienen esa definición, que alguien les ayuda, y si es un externo mejor porque llega con ojos totalmente, pues desde otro punto de vista, ya no trae los vicios internos, pues entonces se maneja una implementación mucho más exitosa. Ya que vas a arrancar ahí, Sí. ¿Cómo ves la parte de la resistencia al cambio ahí en la implementación de un nuevo software? Otra vez no vayas a hablar de los contadores. Siempre ese es el área que más complicada es para hacer cambios. Y siempre se escudan entre yo tengo que pagar, yo tengo que controlar, yo tengo que cuidar tus espaldas desde los impuestos. Es en lo que se escudan mucho. Pero de verdad es que, tú lo dijiste, es la parte más complicada y con más resistencia al cambio. Y muchas veces porque sienten que trabajan más. Y bien, aquí yo pongo este caso bien específico. Claro que ahí es donde va a generarse el resumidero de muchas cosas que pudieran no estar correctas. Y qué mejor que la persona que sabe que tiene los elementos y que va a pagar impuestos sea la que determine, oye, esto está mal, oye, están cobrando una retención que no es, oye, no viene una retención, correcto, etcétera. Porque el que hace la operación, pues definitivamente está a lo mejor recibiendo mercancía, pero no sabe que tiene que tener una retención, el documento, etcétera. Y entonces termina en la parte de la resistencia donde dicen, mejor yo lo meto solo porque yo acá, espérame, pero si no llegó lo que te está llegando del documento, queda nuevamente divorciado. Entonces, cuando empiezas a amarrar todo eso, viene esa parte. ¿Cuándo suceden las cosas? Cuando de verdad el empresario se monta donde yo quiero que opere esto, hágase lo que se tenga que hacer de la mejor manera, de una forma administrada, acomodada y planeada, entonces cada uno empieza a tomar su rol. Claro que se van haciendo muchos ajustes en el proceso, incluso internos que se dan cuenta que no habían considerado que no metían el costo del flete, no metían el costo de tal, y que contabilidad estaba metiendo o le faltaban todos esos costos y los estaban mandando al gasto. Entonces, cuando empiezan a ver todo eso, empieza a tener un sentido totalmente diferente. Sí, lo que dices es que le dan más peso al tema fiscal que al tema financiero contable, ¿no? Cuando logremos entender que el tema fiscal es el resultado de todo lo que hagas con operaciones y todos los registros sean correctos, le damos la vuelta al mundo. Cuando podamos entender que no es al revés, cuidar la parte fiscal y ahora qué vamos a hacer, sino que la operación se registre y de manera automática te dé el resultado contable y fiscal, sería una maravilla. ¿Ya has tenido casos así de empresarios que ya cuando termina la implementación, que está corriendo, que ya entendieron esa parte, que tengan beneficios tangibles de eso? Te platico otro, nada más antes de pasar esa parte, otro que se ponen muy reacios al cambio, que complican mucho, que se ponen contra de un sistema, cuando en realidad tienen oportunidad de generar fugas para algo. Cuando tienen ahí río revuelto de información y demás y que ellos pueden manipular eso y quizás a veces hasta hagan mal manejo, son las personas más negativas para poder meter controles. Eso es. Ya cuando ves que un área o una persona está totalmente en contra, hay algo. Tienes que poner Siempre foco vota. Tienes que poner foco porque va a votar. Y la garruña. Me ha pasado, sí, puede hacer la garruña, puede hacer algo, ¿no? Entonces, pues ya cuando el empresario finalmente pasa raspándose las rodillas, poniéndose montándose en su macho de decir, sí lo vamos a hacer porque yo quiero eso,
Y no es fácil brincar todos los obstáculos. Cuando logran eso, y lo comentaba hace unos días, un empresario que dice, qué bueno, Héctor, que no me dejaste seguir teniendo esos errores. Qué bueno que hoy podemos tener información en tiempo real, que podemos hacer cierres, cosa que duramos años que no sucedía. Qué bueno que no me permitiste seguir con mis errores. Y entonces, pues bueno, fue mucha estira y afloja, pero cuando como implementador sabes qué es lo que en la empresa le va a dar beneficio, pues te tienes que montar de hazlo. Si después quieres quitarlo, quítalo. Después ya no lo quitan porque entonces ven ese beneficio. Oye, Héctor, ahí mencionaste algo que creo que es muy importante. La posición del patrocinador o dueño de la empresa en el proceso de implementación. O sea, él es el que tiene que empujar, ¿no? Porque si no, no avanza. Siempre en una estructura organizacional, el mando viene de arriba hacia abajo. Para eso está el organigrama, ¿no? Entonces, si el de arriba hace que sucedan las cosas y empuja hacia los gerentes, directores y demás, y esos a sus jefes de departamento y esos a su operación, de ahí viene todo. Y de ahí suceden las cosas para bien. Y entonces, finalmente, claro que en el Inter es un agarrón por todos lados. A veces se enojan, a veces te dicen, etcétera. Pero finalmente, después de brincar eso, sabes que ya todo queda en santa paz y empieza a procesar. No siempre los contadores quedan contentos, pero la mayoría sí. Pero la mayoría sí. Y por ejemplo, el RP es algo grande, ¿no? O sea, sí es porque viene y cambia diferentes procesos de la empresa y al trabajar en procesos y generar información, pues cambia la dinámica de operación ahí de la empresa. Pero ¿en qué puede esperar un empresario? O sea, ¿en cuánto tiempo empieza a ver resultados de una implementación? Es relativamente rápido. O sea, cuando empiezas a generar información, la empiezas a enrutar por el camino correcto, cuando empiezas a generar tiempos y movimientos para que la información salga a los departamentos correctos y empiecen a tener esa información en tiempo real, se vuelven felices muchos departamentos, se vuelven felices muchos gerentes y desde luego empresarios. Eso es lo que los engancha a seguir haciendo el proceso. Ahora, ¿cuánto tiempo? Sí es variable de acuerdo al tamaño de la empresa y la cantidad de departamentos que tenga. Cuando son empresas pymes, que son pequeñas y medianas, ahí las pequeñas sobre todo es mucho más rápido, ¿no? A veces en un mes empiezas a ver resultados. En algunas pues, pasan 2-3 meses y empiezas a ver resultados. Depende del tamaño de la empresa. ¿Y estás dando una prioridad en cómo vas a implementarlo, los módulos para dar resultado o qué? Sí. Siempre hay un plan. Siempre hay una planeación y siempre hay un cronograma de dónde va a estar. Pero te digo, ese cronograma sí lo podemos o sí se mueve en base al foco que tenga ese tipo de negocio. Como les decía, hay quien le da muchísimo foco a la parte de inventarios, hay quien le da mucho foco a la parte de costos y hay quien le da mucho foco a la parte de proveedores y compras. Entonces, dependiendo cómo sea el proceso, ellos son los que conocen su negocio. Realmente ellos son por excelencia, los expertos en el negocio. Entonces, encontrar cuál es la parte del core business de ese proyecto, la implementación la acomodas y haces tu cronograma por una puerta o por otra, dependiendo. Okay. Aunque vas a terminar viendo todos los módulos, le vas generando cierto énfasis a cada uno. Oye, Héctor, ahorita que decías que hay unas áreas que luego empiezan a estar contentos, que empiezan con la implementación. ¿Tú qué has observado durante todo este tiempo que has tenido de implementando ERPs? ¿Cómo impacta en las personas? ¿Cómo impacta en la organización un tipo de software bien implementado? ¿Qué has visto tú? Más allá del tema de que te ahorra tiempo, de que lo hizo más fácil, ¿cómo has visto que esa organización o se transforma o cómo se transforma? ¿Qué pasa? A mí lo que me toca ver es que de verdad se vuelven más exitosas financieramente, se vuelven más sanas. El tiempo es súper importante. Esto que dices no necesariamente se están ahorrando tiempo, pero sí, porque la gente tiene más posibilidad de hacer cosas personales. Antes tenía que estar reprocesando datos y pasaban horas y horas
o se llevaban cosas a su casa para terminar la hojita de Excel. Cuando empiezas a hacer que todo fluya de una manera más orgánica, y te digo, no es que sea fácil, pero logras hacer eso, en realidad tomar decisiones en tiempo real, tomar decisiones con datos correctos, te da totalmente satisfacción y se vuelve muchísimo más sana financieramente. Y se ve, yo siempre les digo cuando hago una implementación, mira, no implementes nada de software si tú no tienes en mente algo, o reducir costos, o ganar más, o organizar bien la casa. Okay. Y siempre se tiene que ver reflejado, si nosotros con eso no te hacemos ganar más dinero, entonces en realidad no generó, porque las empresas teniendo una optimización de tiempo, una optimización de recursos, sabiendo cómo hacer sus procesos financieros, entonces siempre se va a ver reflejado en una estabilidad económica. Entonces sí, tiene un foco de que tiene que ganar más dinero esa empresa. Y en esa transformación, Héctor, ¿qué pasa con la toma de decisiones ahora que ya tienes información en el ERP? No, pues se vuelve una maravilla porque, digo, ya entonces en el teléfono, en un mensaje, tal, el mismo ERP les pasa los datos para decirle hay tanto, no hay tanto, se debe tanto, se está cobrando, no se está cobrando, se está vendiendo, no se está vendiendo. Y entonces, pues es estar muy alineado con lo que está sucediendo en tu negocio, ¿no? Y eso, pues bueno, cualquiera nos gusta, ¿no? Poder abrir el teléfono y saber, estoy de vacaciones, hoy vendí más, me quedo otros 2 días, ¿no? Entonces es súper importante eso. ¿Ya has visto algunas prácticas o nuevos hábitos que se generan dentro de la organización? Porque yo he visto que ahorita mencionabas que cambia la vida de las personas en cuanto a los tiempos y esto, y si ya tienes datos puedes empezar a analizar, decidir. Pero ¿qué has visto tú en las personas? Reuniones más ágiles, generación de información muchísimo más cuadrada, donde pues yo, departamento A, te estoy dando la información a ti, departamento B, y fluye de una manera natural. Por lo tanto, pues la gente empieza a tener una relación muchísimo más sana, las empresas se ven más relajadas, se ven desde luego más cuidadas, y pues sucede lo que en toda organización debe de estar. La gente se siente orgullosa de trabajar ahí y se pone la camiseta. Chilo. ¿Sí? Sí, yo he visto que en general el empresario empieza a dormir más a gusto. Claro. Sí, porque al rato no sabe ni qué onda cuando no puede, cuando siempre está tenido a cierto personal, pues que hace todo, ¿no? Que hace todo y dice, híjole, lo tienen, como te digo, secuestrado. Sí. Sí, justamente. Y también, más que duerme tranquilo, puede cuestionar cosas más en concreto. ¿Por qué traemos estos puntos aquí? ¿O por qué traemos esa falta de existencia en tal producto que es el que más se vende? Pero ya lo ve y ya lo habla con pelos en la mano, con datos reales, con cuestiones de no estoy inventando. No tuve que ir a hacer. Aquí me dice que hay tanto, ya el proceso está caminando. Confío en este dato, por lo tanto en las reuniones, las juntas de consejo, se vuelve una maravilla cuando ves datos porque toman decisiones de verdad muy, muy interesantes con información clara. Ya es que siempre hay detractores en el proceso de implementación. Siempre. Ya cuando sufrieron o cuando pasaron esta transformación y que ahora ya podemos tomar, ya estamos en esta posición diferente en la empresa. ¿Qué pasa con los escépticos ahí? Calladitos se quedan, ¿no? Y después ya se suman. Por eso yo decía que sí lo implementáramos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que, bueno, no sabía que realmente fuera lo ideal, pero que sí necesitábamos algo? Qué bueno que fue esto. Como yo les dije. Como yo les dije. Exacto, así es. Muy bien. Así sucede. Y desde el punto de vista de implementador, Héctor, ya, ¿qué sientes tú cuando logras llevarlos a esa transformación? Mira, me vuelvo a cruzar con la parte de los contadores, ¿no? A mí me da mucho gusto hacer procesos cuando un contador realmente está de una manera muy positiva haciendo que sucedan las cosas para él trabajar menos, para él tomar decisiones, para él poder opinar, para poder hacer planeación fiscal, para hacer todo eso. Esa parte
yo creo que son de las cosas que más satisfacción me dan. Cuando después de todo un proceso, estamos con el contador y entonces él dice, mira, yo nada más estoy revisando, yo nada más estoy cuidando. Órale. Cuando en realidad antes estaba muy preocupado por bajar información, generar el movimiento, hacer la póliza, hacer todo el proceso. Es decir, talachearle. Cuando me encuentro contadores que quieran romper con eso, de verdad que cuando lo viven con un RP y cambian esa mentalidad, es una parte de satisfacción. Con los dueños siempre terminamos de una manera muy satisfactoria porque tienen datos y porque, como les digo, siempre se ve reflejado en un beneficio de crecimiento de diferentes cosas y económico principalmente en sus negocios, porque tienen control, porque saben para dónde tirar, pero saben de dónde apuntar. Es muy, muy, muy satisfactorio esa parte. Yo aprendo mucho porque, fíjense, en la parte de la implementación, pues estás en diferentes líneas de negocio. Me acuerdo de una cementera donde estuvimos y te tenías que meter al cemento a ver cómo era el proceso, cómo era el inventario. Cuando te metes en la parte del inventario de gasolina es cómo con la temperatura cambia, cómo se hace, se expande o se contrae si está frío o caliente. Cómo en la parte de los procesos de los perecederos tienen que estar cambiando de tipo A a tipo B a tipo C, cómo los costos van cambiando, cómo se integra. Entonces, aprendes un chorro como profesionista, como profesional, pues empiezas a vivir muchísimas cosas y sabes que cuando haces un taco que lleva tantos gramos y lleva tal, y te vas a afectar los inventarios, empiezas a darte cuenta de cómo el mercado y cómo el mundo se mueve con expertos en cada línea de negocio y uno aprende muchísimos. Eso es lo que me da más satisfacción. Aprender de cómo hacen estas botellitas de agua y cómo hacen todo el proceso para implementar el costo de la tapadera, del plástico, de lo que sucedió, del proceso, de la luz, de la mano de obra. Eso a mí me da mucha satisfacción aprenderlo. Hace, ¿qué será? Como un mes tuvimos una reunión ahí con diferentes clientes de Kroll ERP que atendió Héctor en el proceso de implementación para que nos apoyaran ahí con algunos testimoniales que vamos a agregar en el sitio. Y además de la experiencia de transformación que sufrieron, sigo diciendo sufrieron, pero no, que pasaron dentro de la empresa. Se sufre, pero se aprende. Se sufre, pero se aprende. Algo que me quedó, o sea que yo estaba sintiendo bonito cuando se estaban refiriendo a ti en la parte de cómo los ayudaste a hacer todo el cambio. O sea, estaba pensando, ¿qué sentirá Héctor? Sí, fíjate que esa parte, desde luego no nada más yo, sino también todos los que estamos ahí en Solución en Consultoría, en especial también mi hermano Víctor, que ha estado siempre desde el inicio. En fin, todos los que están ahí, tenemos una meta muy clara, ¿no? O sea, de verdad que nos entregamos para que el proceso de la implementación llegue a su logro. No somos pues yo aquí ya te expliqué y así quedó y ahí le haces. O sea, es cómo lo hiciste, cómo lo vas a lograr, qué puedes optimizar y demás. Y siempre tratamos de buscar poner la cereza en el pastel. Y yo siempre lo he comentado, que la persona, sea el director, sea el dueño, sea el elemento que está operando, tenga de manera práctica el poder tener la información de lo que se está procesando y eso nosotros nos preocupamos porque eso suceda y entonces genera muchísimo uso del sistema, genera que quieren seguirlo manejando porque tienen datos correctos. Digo, sí se sufre a veces y hay gente con la que sí vivimos. Y cambiar la mentalidad es complicadísimo. No, a veces nos toca pues ponernos ahí de sparring a que nos den, porque sabemos que en el mediano plazo va a cambiar y entonces van a estar muy agradecidos. Y eso a mí me da mucha satisfacción, la verdad es... Muy bien. Que sí oigo eso y... Pero ya no le tires tanto a los contadores. No, bueno, estamos hablando de todos. Esa es la parte que complica un poquito más. ¿Por qué? No sé, pero es como el común denominador. Sí es. Sí, yo creo que, pues, a lo mejor ya viene desde que inicia desde la carrera, ¿no? Cómo está la formación que tienen, ¿no? Pero
Pero al final de cuentas, como dices, todo esto va a cambiar, ¿no? Creo que ya el contador más adelante pues va a ser un supervisor más entre la operación y la estrategia que lleve la empresa, pues, ¿no? Hay un concepto, y lo platicábamos hace días, hay un concepto que viene padrísimo y ahora que estuve por allá tuve oportunidad de estar allá en Latinoamérica, la parte del neocontador. ¡Wow! Va a ser una cosa que este esquema de contadores que de verdad yo creo que se van a subir en esta nueva ola, van a tener la posibilidad de entender que el neocontador, que es un contador procesador virtual que se maneja de manera automática, les va a dar toda la oportunidad de que puedan decidir ellos como expertos. Se tienen que hacer expertos en finanzas, se tienen que hacer expertos en fiscal, se tienen que hacer expertos en contable, pero no tienen que ser capturistas, no tienen que ser gente que esté arrastrando, que todo el proceso se haga para que ellos puedan guiar, decidir y demás. Y entonces van a poder tomar decisiones con la capacidad y todo lo que estudiaron, buenísimas para poner sobre la mesa y todas las empresas puedan mejorar financieramente, operativamente y paguemos los impuestos que se deben de pagar y que puedan generarse la parte de la implementación de la estrategia que quieran, que sea obviamente legal, y eso, cuando lo entiendan, cuando se metan en eso, ellos se van a volver neocontadores. Francisco lo vio hace como 20 años esto. Eso no lo entiendo. ¿Por qué lo pudo haber visto como hace 20 años? Te lo juro, hace como 20 años que me dijo lo mismo que me acabas de decir. Pero bueno, pues ya estamos entrando. Es parte del proceso. Ahorita apenas estamos entrando en esa parte, ¿no? Entonces, es una maravilla. Sí. Y me atrevo a decirlo. Señores contadores, señores fiscalistas, móntense sobre ese escenario. Es una maravilla, así como todos nos estamos montando sobre la parte de generar inteligencia artificial para que los procesos repetitivos se hagan solos, para que la parte de los movimientos de inventarios y demás a través de QRs, códigos de barras, tag, etcétera, se procesen de una manera automática y entonces estemos en una nueva era. En la parte del neocontador van a estar en un escenario maravilloso, señores. Súbanse a esa ola. Ahí te van algunas preguntas, Héctor, del auditorio. Que no sean de contadores, por favor. Y te van a atacar. Ahí te va, mira, Angélica Medina. Mucho éxito para el licenciado Medina. Admiro su compromiso con la excelencia y su capacidad para inspirar a quienes lo rodean. Estoy segura de que seguirá dejando huella aún mayor en el futuro. Enhorabuena por este hit y por todo lo que está por venir. Un abrazo fuerte. Dale. Sofía Martínez, este tema me toca de cerca. Estoy en pleno proceso de migración. Gracias por la info. Seguiré escuchando. Muy bien. Saludos, Sofía. Saludos. Saludos. Santiago Morales, me encanta el programa. ¿Qué consejos tienen para evitar que la migración cause caos en el equipo? Saludos desde Mérida. Eso es buenísimo. Fíjate. Normalmente lo que sucede y lo más fácil es que tú digas, no suelten su sistema hasta que yo llevo esto, ¿no? Y entonces la gente dice, oye, se pasan, ahora estoy procesando 2 cosas y demás. Que esa es la parte y que a mí en lo personal me ayuda mucho en la parte de nuestra empresa, ¿no? Y bueno, ahora también recientemente tenemos la integración de otro de mis hermanos también en la empresa que se llama Humberto Medina, que él viene de empresas grandotas y que pues tiene mucho manejo ahí. Él no que sea, es decir, ha vivido procesos de implementación con empresas muy grandes, con sistemas grandototes. En la parte de nosotros llevar en la pyme, donde estamos haciendo una migración o una implementación de un sistema, el llevar los 2 procesos siempre te va a cansar. Va a cansar muchísimo a la gente. Sí, de acuerdo. Mucho. Uh-huh. Lo que a nosotros nos funciona, y también mucho escuchado por la parte de mis hermanos Víctor, Humberto también, el poder hacer que lo más pronto que se pueda se empiece a migrar de manera automática, es decir, que lo que yo alimente aquí, aunque sea un proceso temporal,
que yo tenga un motor aquí, de lo que alimentaste aquí, venga y se grabe acá para que no lo tengas que hacer un doble registro, eso ayuda muchísimo. Esta persona de Mérida vas a tener que desarrollar ciertas aplicaciones, ciertos motores, ciertos robots que ayuden a que esa migración sea transparente y cuando ya lleves los reportes, le quitas el lado izquierdo, que es el que traías, apagas los motores y siguen alimentando uno. Por lo tanto, no generan dos. Y va a depender mucho del tamaño de la empresa, claro. ¿no? Porque hay casos que drásticamente sí puedes cambiar. Empezar con el otro. Digo, vas a sufrir un rato, pero muchas veces es mejor. Es Digo, sano. porque en mi caso, en mi empresa, eso hicimos. Apagas uno y prendes otro porque vimos que no daba lo otro. Y apagamos y le seguimos con el, como tú dices, con el brazo derecho. Sí, el asunto es de cuando tienes procesos de producción, líneas de producción que van caminando, cuando ves manejos de ventas o financieros, etcétera, el que caigan en un sistema y tú desarrolles algo temporal para que se pase al otro, se alimente, saques información y sea igual, la persona va a poder usar la nueva aplicación sin tener que haber hecho doble retrabajo. Muy bien. Pues ahí está, Santiago, algunos tips para que te arranques. Diego Jiménez, gracias por tocar este tema. Es muy necesario. ¿Hay algún ERP que sea más fácil de usar para quienes vienen de Excel? Saludos desde Veracruz. Ahí sí te aviéntate el comercial, amigo. Ahí sí aviéntatelo. Mira, yo he implementado durante mi vida diferentes marcas. ¿Sí? Tengo aproximadamente unos 6 años más o menos, conocí Kroll. La verdad es que a mí me ha dado muchísima oportunidad de hacer implementación porque tiene todo y cubre todo. Yo me atrevo a decir que trae más cosas incluso que otros software de marcas muy reconocidas, de 3 letras, porque nosotros implementábamos ese. Y entonces yo me doy cuenta que con Kroll ERP, hacemos más que con ese de una manera mucho más sencilla. A mí, a mi empresa, a todos los que estamos ahí, el tener apertura a través de la API es una verdadera maravilla. Generar eso que les digo y nos facilita mucho hacer procesos o permanentes o temporales para jugar y enlazar lo que sea. Equipos, hardware, software de la nube, otras marcas y empezar a jalar y hacer que convivan. Okay. Yo no he tenido otro ERP que lo pueda hacer tan fácil y de una manera bien. Ok, todavía nos quedan como unas 5 preguntas. Le vamos a meter aquí a la velocidad, rápido. Héctor. Dice Regina Castillo, me gustaría saber si hay algún tipo de capacitación que se deba considerar antes de hacer la migración. Saludos. Sí, claro. Primero, pues bueno, tenemos que conocer perfectamente el ERP que vayamos a implementar, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que yo creo que aparte de saber el ERP, qué es lo que tienes que saber? ¿Sí? No sé, metodologías ágiles, tienes que tener la parte de cómo manejar procesos, la parte de tener reuniones con tu equipo y con cómo manejas esas reuniones con tu equipo con cronogramas bien marcados. Eso es importante, eso no te lo da la capacitación del ERP, eso es material y capacitación que tienes que tomar, sobre todo si te vas a metodologías ágiles, pues, genial. Ahí te va, muy bien. Ahí está, Regina. Diego López, qué tema tan interesante. La transición a un ERP puede ser un dolor de cabeza, pero suena que con la guía correcta se puede hacer sin problemas. Saludos. Sí, hay que hacerlo, pero hay que planearlo bien, hay que marcar, hacer cronograma y saber perfectamente en esa empresa cómo lo vas a llevar. Porque te digo, aunque sea el mismo ERP, dependiendo de la empresa, entras por un lado o entras por otro. Mónica Hernández, chicos, ¿cómo pueden asegurar que todos los datos de Excel se transfieren correctamente al ERP? Saludos desde Querétaro. No, ahí sí yo no aseguro. Todos los datos de un Excel son muy vulnerables, son muy cambiables. Yo sí he ligado cosas para jalar información, pero nunca pensando en que ese Excel se va a quedar operativamente siempre, ¿no? Yo quito los datos para desaparecerlos. O sea,
Es una herramienta que guárdala ahí, tenla para que hagas algún análisis, pero no la metas al proceso de operación, no. Muy bien. La idea es quitarlo. Muy bien. Valentina Torres. Hola chicos, me encanta el programa. ¿Cuáles son los errores más comunes al migrar de Excel a un ERP? Pues ya mencionamos algunos, pero ¿alguno en específico? No definir la integridad y el alcance del Excel versus todo lo que tiene un ERP. O sea, es eso. Y la vulnerabilidad de los datos, y más si lo tienen en un proceso colaborativo o compartido. Es fatal eso. Mateo García, ¿qué pasos iniciales recomiendan para empezar la migración? Los escucho desde Tijuana. Un análisis detallado de a dónde quieres llegar, cuál es la empresa, cuál es el fin, cuál es el foco y por dónde entrar. Para mí es bien importante cuál es el manejo del core business y lo que el negocio más cuida. Es por la parte de compras, ¡pum!, pícale por ahí. Oye, aquí controlan los inventarios, vete por ahí. Esa es la definición de por dónde vas a entrar. La planeación. La planeación es la parte de generar un éxito. Excelente. Jimena Pérez, hola chicos, este tema es clave. Migrar a un ERP suena complicado, pero suena que ustedes tienen las claves para hacerlo bien. Dale, ahorita pasamos tus datos, Héctor. Y finalmente Alejandro Ramírez, saludos desde Puebla. Me gustaría saber si hay algún ERP que os recomiendan para pequeñas empresas. Ya metimos un golazo ahorita, Alejandro. Kroll. A ver, aquí me... Kroll es muy... tiene el alcance para pequeñas empresas y tiene el alcance para empresas grandototas. O sea, de verdad es que tienes un software tan robusto que lo puedes utilizar en empresas grandes y empresas pequeñas o medianas. De 5 usuarios en adelante, Kroll es una excelente herramienta. Héctor, muchísimas gracias. A ver, compártenos dónde nos podemos poner en contacto contigo. Sí, bueno, yo soy Héctor Medina, la empresa se llama Solución en Consultoría. Mi teléfono en Guadalajara, 333-577-6513. Todas las redes sociales que tengo son @hmedina GTZ. Ahí me encuentras en todos lados. Excelente. ¿Y nos falta? Ya no nos falta nada, ya no tenemos que ir. Ya nos están corriendo, mira, dice que no. Órale, pues nos aventamos el segmento más esperado de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Mira, ¿viste? Y fíjate que trae un caso ahí del Excel. Mira, en el 2024, el Fondo Soberano de Noruega, uno de los más grandes del mundo, perdió 86 millones de euros debido a un simple error en una hoja de cálculo del Excel. Un empleado ingresó por error la fecha del 1 de diciembre en lugar del 1 de noviembre en una celda, lo que afectó el cálculo del índice de referencia del fondo, y este error pasó desapercibido durante meses y fue descubierto cuando los números de fin de año no coincidían. Un error de una fecha en el Excel, 86 millones de dólares. ¿Qué hubo? Oh, fatal. Error humano. Así es, pues, Héctor, muchísimas gracias. Nos queda claro, pues, que el Excel, pues, podemos dejarlo, podemos transicionar. Claro, es una herramienta y hay que tenerla y hay que usarla, pero como herramienta, no como proceso administrativo. Y bueno, antes de despedirme, mandarle un súper saludo y abrazo a mi esposa, Pati Espinosa. Más te vale. Sí, es importante saludarla. Saludos, Pati. Un abrazo. Francisco, ¿algún último comentario? Pues, si estás sintiendo ya que el Excel no te alcanza, entonces en este episodio ya escuchaste cómo puedes transicionar hacia una ERP, ¿no? Excelente. Acuérdense que también el ERP también es una herramienta que vas a utilizar, pero todo el cambio no es una herramienta tecnológica el cambio al que debes de llegar. El cambio empieza desde las personas, empieza en la empresa. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Esto fue Los Transformadores, donde la única constante es el cambio. Hasta pronto. Gracias. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.